Si clicaste en este video es probable que estés en uno de estos dos escenarios. O ya estás estudiando chino mandarín y simplemente estás trabado en el proceso, o quieres iniciar y todo el mundo te dice ay, es muy difícil y la chingada y quieres ver la experiencia de alguien que ya más o menos caminó ese camino, valga la redundancia. Pues bueno, esa persona llegué a ser yo en algún momento, así que déjame presentarme. Que se presente en chino, diva. Hello, 家人们，大家好，我的中文名字叫白木，我的墨西哥名字叫 Jorge。虽然我在中国没有留过学，但是我在墨西哥已经有超过6年的中西口译经验。其实你基本上能想象的所有的行业，我基本上都做过吧，比如说在某一个手机品牌做了2年的销售，然后在某一家生产家具的中国公司，也是上市公司，做了算是基建项目吧，就是建筑行业，然后在华为也做过供应链，然后此外呢，我也做过一些就是自由职业的口译项目，要么去工厂，要么参加展会，要么做那种市场调研项目或者客户拜访啊，或者什么样子，反正基本上我都做过。Y todo esto lo logré estando 100% en México sin tener el dinero para irme a China en medio de una fucking pandemia, bro. Y también tengo presencia en redes sociales tanto chinas como occidentales. Hago TikTok sobre chino mandarín y en China hago como básicamente el equivalente, pero como de choque cultural China-México. Algunas personas me conocen como el verga este que tradujo Bad Bunny. Anyways, mi nombre es Jorge, me conocen en redes como Baimu. Bienvenido a mi vida entre China y Latam.大家好，是你们最喜欢的中文老师小可苏。如果你们真的想学地道的中文，你们应该就来找我们吧，一定有所收获，加油！想开发墨西哥市场，在没有资源的情况下，应该怎么做的呢？我先介绍一下我自己吧。 Primero que nada, tengo que decirte que yo también fui esa persona que quiso estudiar, que no tenía las mejores posibilidades y de repente buscas en YouTube y todos los mexicanos que estudiaron chino mandarín o todos los latinos que estudiaron chino mandarín, por lo general o son del TEC de Monterrey o son de una universidad acá como de paga o sus papás los enviaron a China o cualquier mamada. Ese desgraciadamente no fue mi caso. De hecho, yo nada más invertí 1,800 pesos en toda mi educación de chino mandarín y todo lo demás podemos decir que lo aprendí de manera autodidacta. Obviamente a costa de mi salud mental, pero bueno, ese es otro pedo. Así que en este video simplemente voy a tratar de hablarle a mi yo del pasado. Porque créeme que en este camino no hay una ruta trazada. Desgraciadamente para Latinoamérica, por más que existen estos programas de intercambio, el acceso a los recursos es limitado. No esperes un curso intensivo de chino mandarín aquí, sino mi experiencia personal y toma lo que te interese. Bueno, la historia se remonta a 2017, cuando yo tenía 18 añitos y estaba estudiando mecatrónica en Puebla. Yo soy originario de Jalapa, Veracruz, entonces pues era foráneo. En ese momento mis papás estaban divorciando, no teníamos dinero, entonces pues sí, la situación económica era un poquito precaria. Además a mí tampoco es como que me gustara muchísimo la idea de estudiar mecatrónica, entonces dudaba siempre de mi carrera. Y fue ahí cuando un compañero de la universidad me invitó a una de sus clases muestras de alemán, porque pues el man quería estudiar alemán. Y pues yo ya tenía cierta experiencia estudiando idiomas, entonces decidí entrar a la clase. Y fue ahí donde recordé lo mucho que me gustaba estudiar idiomas. Luego de eso decidí simplemente salirme de la carrera, ya que no me gustaba, y como no quería decirle a mis papás, me metí a un call center. En ese momento ya hablaba inglés. Entonces sí, estuve en el evento canónico de todos los niños bilingües, Teleperformance. Me acuerdo que yo vivía por CU y todos los días iba al hospital de Cholula, que era como 1 hora y media en transporte público, una madre así. Y simplemente hubo un día en el que mi cerebro ya no pudo más. Me acuerdo que me habían dicho que tenía que trabajar Navidad y era mi primera Navidad fuera de casa, entonces simplemente decidí renunciar, pero no fue tan a lo vale madre, ¿sabes? O sea, como que tuve muchas crisis internas antes de decidir simplemente dejar eso que no era para mí, porque pues al final nadie te enseña que de hecho se puede empezar de cero, ¿no? Entonces, bueno, regresé a casa de mis papás y entonces en ese momento yo quería estudiar francés porque de niño había tomado ciertas clases y pues como que en ese momento me gustaba mucho la música de Stromae, el man este belga que canta la de Alors on danse, la de Papaute. Anyways, en ese momento yo quería retomar francés y tomar una lengua asiática, pero como en la gloriosa Universidad Veracruzana en ese momento no tenían clases ni de japonés ni coreano, me fui por lo que en ese momento era la única opción para mí, el chino mandarín. En ese momento lo único que sabía de China y del chino mandarín es que todo el mundo decía que China era el futuro, pero para mí era ese idioma aburrido que no quería aprender. Entonces, lleno de prejuicios, entré a mi primera clase de chino mandarín en la Universidad Veracruzana y la verdad no tengo idea de en cuánto tiempo, pero me enamoré del idioma, ¿sabes? O sea, como que de repente el japonés me empezó a sonar raro, siendo que al inicio yo quería estudiar japonés. Y como te podrás imaginar, como la mayoría de las personas que destacan en algún rubro, yo no me quedé con lo que estudié en el salón de clases. Y como ya mencioné, la situación de mi familia no era la mejor en ese entonces yo lo que hacía, literalmente solo teníamos computadora, yo no tenía celular, man. Entonces yo ponía el CPU en el piso, el monitor en el CPU y yo me sentaba en una silla enfrente. Y pues básicamente en mi tiempo libre lo que yo hacía era buscar sitios. En ese momento yo ocupaba una aplicación que se llamaba
Speaky, actualmente existen mejores opciones como por ejemplo HelloTalk o Tandem. Pero pues sí, es este concepto de aplicación en el que básicamente tú como hablante nativo de lengua A buscas a una persona que quiere estudiar ese idioma y tú le enseñas el tuyo. Pero bueno, muy en resumen son aplicaciones de intercambio de idiomas en las que tú dices yo hablo español, quiero estudiar chino, buscas a alguien que quiera estudiar español y hable chino y entonces pues se hacen amiguitos. Y eso me ayudó bastante porque me hizo entender que el idioma que yo estaba aprendiendo no era una simple materia de escuela. Que también ese es un problema que yo he notado no solo en las personas que se van a estudiar a China, sino las personas que estudian cualquier cosa, cualquier idioma, siempre lo toman como una materia. Pero pues cuando tú todos los días estás hablando con gente en ese idioma, por más que tu nivel no sea el mejor, pues como que te das cuenta de que es una herramienta para comunicarte con otros. En cuanto al tema de la escritura, la verdad es que yo lo pospuse por mucho tiempo porque pues TDAH, pero me acuerdo que como yo no tenía celular en ese momento, yo ocupaba el diccionario web de Line, que lo había visto justo en YouTube en un video de un gringo que se llamaba Monkey Abroad. No sé si es gringo o si es como australiano, no sé. El punto es que descubrí esta aplicación por medio de un canal que se llamaba Monkey Abroad. No estoy seguro si es gringo, europeo o australiano, pero pues él en uno de sus videos mencionaba Line Chinese Dictionary. Actualmente debe haber muchísimas mejores herramientas, pero en ese momento era con lo que contaba. Estoy hablando en cuanto a herramientas para web porque en ese momento no tenía celular. Anyways, el chino mandarín siempre es este idioma en el que entran 30 personas y salen 2. Literalmente. Por ejemplo, la otra persona que salió, Dulce, es una amiga que actualmente vive en Dubái y trabaja en Emirates. Otra prueba de que el chino mandarín de verdad cambia vidas, ¿verdad? Pero bueno, el punto es de que era 2019 y yo quería irme a China a estudiar. Por lo que después del tercer semestre que daba la universidad, porque la universidad solo daba 3 semestres, hablamos con la maestra y ella accedió a darnos un cuarto semestre personalizado a mi compañera y a mí. Pasa que esta chica me dejó plantado ese día y yo me quedé en la casa de la maestra así como nada más sentado y de repente ella llega como con un platito de fideos y me dice, por cierto, llegaron estudiantes que también tienen 20 años como tú, ¿los quieres conocer? Y yo dije, Simón. Y me acuerdo que conocí a este chavo que su nombre en español él lo había elegido y eligió Alfonso de León, una madre así. Pero después descubrimos que se apellidaba Ren, entonces lo llamamos Ren. El punto es que Alfonso de León tenía un nivel de español muy similar a mi chino de ese momento. En términos cristianos yo ya tenía certificado un HSK2, pero tenía el nivel de un HSK3 para 4. La gente que ya sabe chino mandarín entiende que un HSK3 para 4 puede sonar muy chingón, pero realmente no te sirve mucho en términos de comunicación. Pero cuando ambas partes tienen ese nivel de idioma, de repente te sirve muchísimo. Y me acuerdo que en esa tarde justo acababan de llegar los estudiantes, entonces él era el único que no tenía jet lag. Había otras 2 chicas también, las cuales conocí el 15 de septiembre porque yo le hablé a Alfonso de León y le dije, vamos al Costco, güey, no sé, vamos a salir, vamos por despensa, cualquier madre así, güey, yo quiero darles un tour por Jalapa. A lo que este compa dijo que sí. Y todavía me acuerdo de ese momento, yo llegué de repente al dormitorio donde ellos estaban hospedando y sale la primera chica como nada más checando el celular. Y de repente sale él nada más checando el celular. Y de tercera salió una chica que se llamaba Carolina. Y literalmente solo hizo esto. ¡Hola, me llamo Carolina! Y pues se me hizo muy cagado. Anyways, eventualmente yo terminé andando con esta chica Carolina. Y con el paso de los meses, de repente me mudé donde ellos vivían. Universidad Veracruzana, si estás viendo esto, me la suda. Pero bueno, en ese momento yo estaba preparando todos los papeles para aplicar para la beca del gobierno chino. Porque si no saben, si tienes un cierto nivel del idioma es muy fácil conseguirlas. O al menos eso es lo que yo había escuchado. Pasa que a principios del 2020 todos sabemos qué pasó. Where are you going to see me again? Una pandemia global justamente frustra mis planes de viaje. Y como les comentaba, yo no venía de la mejor situación familiar, al menos en términos económicos. En ese momento yo ya era profe en una escuela local y me pagaban nada más 60 pesos la hora, de los cuales 20 se me iban en camiones. Entonces el comprar un boleto en medio de una pandemia tampoco era una opción. Me acuerdo que esa escuela justo no estaba preparada para la pandemia y para subsistir primero les robé un grupo. Ahora no cobraba 60 pesos la hora, cobraba 60 pesos por alumno por hora. Entonces ya era, pues digamos, un ingreso un poquito más decente, pero sigue siendo de estudiante, ¿sabes? Y según yo pagué ads para escalar ese negocio y así comprar mi boleto a China. Se me olvidó contar que después de que esta chica se regresó a China, yo me mudé con mi mejor amigo y después de eso yo me mudé con otros amigos de la prepa que, pues ya sabes, el típico grupito que dice, cuando crezcamos vamos a vivir juntos. En ese momento yo era editor de video de un streamer, entonces pues era como que balanceaba mi ingreso de clases de chino y streams. Me acuerdo que le editaba 3 TikToks semanales por 2,000 pesotes. Aunque luego se supo que este vato estafó una organización de esports, entonces como que todo ese dinero era jineteado, lo cual explicaba los retrasos en los pagos y pues sí, mi situación no era la más estable. Les comento todo esto porque llega un día en el que de repente dejé abierta la puerta en la madrugada y como que no era la zona más segura, entonces alguien se metió y me robó todo mi equipo de trabajo. Afortunadamente mi hermana es fotógrafa y tenía una compu más o menos decentita desde la cual yo pude dar clases, pero el chiste es que una semana después de que me robaron mi laptop me llega esta oferta. Pasa que en mitad de todo ese proceso recibí una oferta de una marca de celulares para que yo fuera asistente intérprete del director regional de ventas que acababa de entrar. Entonces yo tampoco
tampoco sabía negociar un salario, yo tampoco sabía lo que cobraba un intérprete chino-español y mucho menos tenía la experiencia como para decirte, sí, te cobro esto, ¿sabes? Entonces empecé a trabajar en esta empresa de celulares con un sueldo mensual de 18,000 pesos bruto, que para los que hablan chino mandarín saben que en México pues es muy por debajo de los estándares del mercado, por lo que literalmente no me pudieron rechazar. Hasta la fecha yo no soy muy de usar camisas o ropa como muy formal, entonces me acuerdo que ese día yo compré una camisa solo para salir con ella en la entrevista. Resulta que la entrevista fue por teléfono, no por videollamada. Anyways, me ofrecieron 18, normalmente a los que solo hablaban inglés les daban 30, entonces no me pudieron rechazar, güey. Yo hablaba buen chino, buen inglés, buen español y aparte estaba cobrando la mitad, entonces pues sí, me aceptaron. Al otro día fuimos a comprar ropa porque no tenía nada formal, les juro, tenía puros pinches pants. Y me mudé a Veracruz con ese chico que se llamaba, según el nombre occidental, Michael, que muy en resumen es un hijo de puta. En esa empresa yo viví mucho maltrato. Me acuerdo que en el tercer mes que yo entré a esa empresa, este chico llama a una junta con todos los supervisores que tenía a su cargo y de repente dice, en México con 30,000 pesos desvives a una persona y yo gano mucho más que eso. Tomen en cuenta que estábamos en una casa en Costa de Oro, en Veracruz, encerrados en un cuarto solo él y yo, transmitiendo en una Zoom para toda la región. Y cuando yo le dije que no era tan conveniente decir eso enfrente de todos, él le pegó a la mesa, me gritó y me amedrentó con despedirme. Y esa conducta se repitió por los próximos 2 años, jeje. Sin embargo, como mi situación en casa no era la mejor, yo resistí. Y ese es el problema, no resistan maltrato, amiguitos. Después la empresa contrató a alguien que estaba a cargo de la misma región, pero era de la marca rival. Esa persona eventualmente se convirtió en el COO de la empresa y fue el que me puso el nombre de Baimu. El nombre Baimu es porque Bai significa blanco y en mi caso pues porque mi apellido Benítez dije, pues suena similar. Y Mu significa como atardecer, que de hecho está en un poema de Levi en el que representan Munian como los últimos años de la vida. Entonces yo no sabía, pero el nombre era bastante poético. Aunque en realidad me lo puso en el calor del momento y como yo tenía el pelo blanco es que eligió Bai. El nombre en español de este tipo era Alonso y él era muchísimo más respetuoso conmigo. Saludos a Alonso, by the way. Durante el tiempo en esta marca de celulares aprendí bastante, pero realmente me reprimí mucho yo también, ya que la manera en la que operaban ellos era que todos los chinos estaban en un nivel y los mexicanos simplemente eran reemplazables. Entonces todos los asistentes intérpretes de todas las regiones éramos como los Pokémon de los chinos. Entonces de repente viajábamos de Veracruz a Puebla y yo me veía con el de Puebla. O por ejemplo íbamos a Oaxaca y pues de ahí sí no había otro asistente, pero pues bueno, íbamos a ver tiendas. Eso era lo que hacíamos, eran ventas. Después de más de 2 años de ser explotado sin darme cuenta, recibí una oferta de trabajo por más del doble de mi sueldo en Monterrey por parte de una empresa que cotiza en bolsa china que se dedica a la manufactura de muebles porque tenían un proyecto de construcción de 5 naves industriales. Y entonces pasé de ver Coppel, Electras y Liverpool a tener reuniones con CEOs de constructoras y de parques industriales. Porque yo era el intérprete literalmente del project manager de ese proyecto de 5 naves industriales. Eran 1,000 millones de pesos de pinche construcción, güey, a mis 23 años. Y estuvo bien chistoso porque en el contrato en español decía que yo era intérprete o bueno, traductor. Sin embargo, en el sistema me tenían como especialista en operaciones de infraestructura. Entonces, bueno, ahí estuve 1 año y la verdad es que no tengo quejas de esa empresa. Estuvo bastante chida, nada más que pues era ir todos los días al sitio de construcción y tampoco soy una persona muy apasionada por la construcción. Y luego recibí otra oferta que no pude rechazar. Era el mismo sueldo, pero más una rentita, pero era por parte de Huawei, cabrón. Huawei Latinoamérica, y todos los que han convivido con chinos saben que esa es la empresa que más estatus tiene en su sociedad. Entonces simplemente renuncié y me moví a Querétaro. Mi base estaba en Querétaro, pero de repente me mandaron a Ciudad de México viaticado, y entonces de repente yo ya estaba viviendo en la gloria, porque estaba trabajando para la empresa con más estatus de China sin un título universitario, bro. En Huawei aprendí bastante y por fin dejé de tenerle miedo a los chinos, al menos en un contexto laboral. Porque ahí me respetaban por quien era, ya no era como el Tamagotchi del chino. Y ahí es donde yo decidí empezar a compartir mi experiencia en TikTok. Eventualmente Huawei movió sus operaciones de Latinoamérica hacia Panamá, así que eso significó un layoff y entonces con eso otra nueva búsqueda de empleo. Y me llegó una oferta por un poquito más de hecho de lo que me pagaban en Huawei por parte de una empresa de fibra óptica que también ofrecía mandarme a China. Entonces por primera vez, después de estar trabajando 4 años como intérprete y ya más o menos 5 o 6 años de estudio del idioma, empaqué mis cosas y me fui para Hong Kong para tramitar la visa china. Olvidé mencionar que en ese momento yo también empecé a utilizar redes sociales chinas, entonces en Xiaohongshu yo ya conocía a una amiga en Hong Kong, que by the way la chava tenía Latino Fever, pero eso es otro tema. Hasta la fecha somos bastante buenos amigos, pero bueno, eso me hizo como que abrir un poquito más los ojos porque pues ya era alguien que me conocía como Jorge, como Baimu, pero no como el güey que es el Tamagotchi de los chinos, no sé si me explico. O sea, es como ya fuera de trabajo, esta chava ya me conocía y era mi amiga. Cuando llegué a China justo era la época de Año Nuevo Chino en 2024, entonces pues sí, me acuerdo que me recibió el gringo que era el CEO de la filial de ventas de esta empresa y me dice así como de, te vas a quedar nada más una semana. Y pues yo negocié con él como para que me quedara todo el mes, que era la duración de mi visa, entonces pues eso hice. Bueno, raza, la neta, ya he estado grabando bastante para mis historias de Instagram y en general para videos cortos, pero entonces quiero grabar en video horizontal un poquito para darles un poquito del update de mi viaje.
Actualmente estoy en Guilin, que es una ciudad básicamente turística para los chinos. Y pues básicamente vine aquí no por turismo, vine aquí por trabajar. Estoy en un punto turístico que se llama Riyue Shanghai, Torres Gemelas del Sol y de la Luna. Básicamente así se llama el lugar. Y pues la neta está bien chido, está bien bonito. Y lo mejor es que el pinche Didi desde mi hotel hasta acá me costó 10 yuanes, güey. Ya sé que mucha gente dice que el que convierte no se divierte, pero está bien vergas esto, güey. Yo me estoy divirtiendo un chingo convirtiendo, amigos. Sigan convirtiendo. En esa empresa mi base era en Guadalajara. Después del mes en China me regreso a Guadalajara y pues digamos que tuvieron unos pedillos y toda su maquinaria quedó atorada en aduanas como por 6 meses. Entonces pues nada más me tenían ahí en la casa traduciendo Excels. De nuevo, yo seguía viviendo con los chinos, entonces vivía con el director de ingeniería de la fábrica y con otros 2 que eran como técnicos. El pedo con los técnicos es que es gente que no había terminado la universidad. Ojo, yo tampoco. Pero estos güeyes venían como de una necesidad de seguir generando. Me acuerdo que hubo una vez que uno de estos chicos de repente me dijo, oye, ¿por qué no vas al campo de golf a recoger pelotas los sábados para ganarte un dinerito extra? Y yo así con 60,000 seguidores en TikTok de, carnal, ¿puedo dar clases ese día? Anyways, durante todos estos años yo hice una gran red de contactos en el mundo de la interpretación chino-español en México. Y es por eso que empecé a recibir proyectos freelance. Y también conocí a un amigo que se llama Sergio Gámez. Él en ese momento también hacía videos y actualmente se dedica un poquito más al área del comercio. Pero pues él fue el que me dijo que grabara un video, digamos, como promoviendo mis redes sociales occidentales en redes sociales chinas. Y ese video llegó a contactar con una chica que actualmente es mi esposa, pero en ese momento ella estaba a cargo de un proyecto en una tienda de bubble tea y necesitaba influencers para promoverla. Ese era todo el chiste. Así que con el paso del tiempo yo renuncié a ese trabajo y me vine aquí a la Ciudad de México, en donde llevo ya año y medio siendo intérprete freelance y estamos ya pensando en irnos para Shanghai. Está bien raro ser el güey de la bandana y el tank top, que de hecho tiene muchísima experiencia ejecutiva, güey. Pero bueno, si algo me llevo de todo mi proceso es que estudiar chino mandarín realmente cambia vidas y que realmente no tienes nada que temer. Así que si estás viendo este video y te estás pensando si quieres estudiar chino mandarín, espero que mi historia te sirva como una referencia para ver si lo estudias o no. Yo te diría que sí. Ahora, si quieres hablar de tarifas, actualmente yo cotizo mis servicios entre 7,000 y 10,000 pesos el día para interpretación consecutiva y 16,000 pesos la jornada de 8 horas para interpretación simultánea. Pero créeme que ese dinero no me llena. Yo personalmente preferiría estar en China construyendo algo propio. Y para lograr eso, nosotros actualmente decidimos empezar a dar clases de chino mandarín, así que si te interesa eso, aquí te dejo el link. Anyways, yo sé que mi historia es aburrida, no es como, ay, sí, me fui a China y en Shanghai yo me enamoré de China y regresé y todo eso. O sea, mi historia fue como más... Es raro. Yo personalmente todavía no termino de procesar lo rápido que ha cambiado mi vida en estos años. Además, gracias al chino mandarín y a mi presencia en redes sociales chinas, tuve la oportunidad de trabajar con una marca de camionetas que literalmente me llevó todo pagado por 2 meses por toda la carretera panamericana. Estamos hablando desde México hasta Ushuaia, Argentina. Y esos videos estarían saliendo en los próximos meses. Pero bueno, eso sería todo por el video de hoy. ¿Qué más te gustaría saber? Déjalo en los comentarios. Recuerda que también tengo varios videos de mis viajes a China. Sígueme para más contenido.